purificación del Metzorá, tercera parte, agua y sangre. El que se va a purificar lavará sus ropas, se afeitará todo el cabello y se bañará en agua, entonces quedará limpio. Esto significa que por una parte un pecador que debe ser purificado necesita experimentar la muerte, resurrección, ascensión de Mashiach, y por otra tendrá que asumir personalmente la responsabilidad de tomar medidas respecto a todo lo relacionado con su vivir viejo, su vida natural, y así de esa manera eliminarlo. No solo tenemos la salvación de nuestra condición muerta, o sea, nuestra ascensión para ser sentados en lugares celestiales, y yo no veo ninguno de los aquí presentes andando por las nubes, por lo tanto esto aún está en promesa, pero es una promesa firme, como que ya estuviera cumplida. Allá arriba ya está cumplido, acá todavía falta el tiempo. Además de estas cosas, a partir de esa purificación comienza nuestro verdadero camino de santificación, más referido a estar siempre puros para ser sacerdotes activos, a estar siempre limpios y llenos del Ruach. Es a eso a lo que se apunta en esta cuestión del camino de santificación, y no a portarnos bien. No se trata de hacer lo bueno o lo malo, eso es de otro árbol. El Metzorá, que debía ser purificado, tenía que rasurarse todo el pelo. Si ahora sí está correcto traducir rasurar, pero estaba errado decir que el Metzorá era rasurado cuando era expulsado fuera del campamento. Allá, como ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Allá la palabra era pará. Aquí la palabra es galaj. Como podemos ver, se trata de dos palabras diferentes y es traducida como afeitar, rasurar, cortar, raspar, pelar correctamente, siempre cabello o barba, en todas partes. El pelo de la cabeza representa la gloria del hombre, como ya vimos, y la barba su dignidad. Así que casi toda persona encuentra algo de que jactarse a sí misma, ¿no es cierto? Algo de lo cual se pueda gloriar, ¿no? Y algo que pueda hacer alarde delante de los demás, y esto es lo que tipifica el pelo de la cabeza. Por lo general las personas se consideran dignas de ser honradas, se sienten superiores a los demás. Y esto tiene que ver con la honra del hombre, que está tipificado por la barba en cuanto a todo lo que se dice. Pero no solo barba y cabello debían ser completamente rasurados, también las cejas. ¿Sí? Esto simboliza que el Metzorá debía eliminar todos los pensamientos. Ya dijimos que los cabellos que salen de la cabeza simbolizan la producción interna, ¿no es cierto? En cuanto a pensamientos, intenciones y todas otras maquinaciones que corren por dentro. Todos esos pelos del Metzorá habían sido pensamientos desviados de Yahweh directamente. Había sido todo producido en la carne. Por lo cual, ahora que había sido declarado limpio, eran todos eliminados. Tanto los de la cabeza, pensamientos e intenciones, como los de la barba, las palabras, las expresiones, y los de las cejas, que simboliza que ahora estaba totalmente libre para ver la visión de Elohim, no ya la propia. Realmente la persona debía verse muy extraña así, completamente rasurada, ¿no es cierto? Hasta las cejas. Por cierto, si alguno recuerda la película de Wolsey, de Pink Floyd, el protagonista está pasando por una iniciación. Es un rito de iniciación lo que sucede. Por supuesto que Hasatán siempre ha tomado parte de la verdad celestial. Esto no implica que esa iniciación de Bob Geldorf sea bíblica en absoluto, no tiene nada que ver, pero él roba muchas cosas y confunde a muchos desavisados. Esto simplemente demuestra que el enemigo conoce mejor las escrituras que la mayoría de los creyentes, ¿sí? Que toda verdad multiplica millones de mentiras, ¿sí? De cada verdad él hace millones de mentiras para confundirnos a todos, como en una casa de espejos. En todas las iniciaciones paganas vamos a encontrar elementos bíblicos, ¿sí? Aunque siempre hay agregados propios de la naturaleza satánica, por supuesto. Esto no lo transforma en absolutamente ninguna cosa bíblica, ni hace que tengamos que tirar a la basura las cosas bíblicas solo porque el otro las ha retorcido. Bañarse en agua significa tomar medidas con respecto a todo nuestro ser. Esto equivale a sepultar todo nuestro ser en agua. Es un bautismo que simboliza el sepultamiento del viejo hombre en las aguas de muerte y el renacimiento del nuevo hombre a través del arca, o sea, del diluvio, de Mashiach. ¿Se acuerdan que también estudiamos estas cosas? Estos 5 aspectos en conjunto nos hablan de deshacernos del yo con toda su gloria, honra, características excelentes, méritos,
virtudes, fortaleza, capacidad, todo eso que amamos en nosotros mismos. Si nos deshacemos de nosotros mismos de esta manera, ciertamente seremos limpios y no habrá más Tzaraat. Sin embargo, mientras exista el yo, el viejo yo, tendremos Tzaraat de alguna forma en nuestro cabello, en nuestra barba, en nuestras cejas, y va a salir brotando cada tanto. Por lo tanto, todo nuestro ser debe ser lavado, sepultado, aniquilado en aguas profundas, ¿sí? Cuando no tengamos nada, ni seamos nada, entonces seremos limpios. Después de eso podrá entrar al campamento, pero debe quedarse fuera de su carpa por 7 días. Esto significa que el pecador, que debe ser purificado, todavía no puede recobrar la comunión con los hermanos. Sin embargo, ya ha dado un gran paso al ser nuevamente admitido al campamento, a la congregación. Ya está dentro, aunque no puede entrar en contacto directo, ¿sí? Aún después de que el Metzorá se afeitaba todo el pelo, se bañaba en agua, que era una forma también de mostrar estoy completamente limpio, ¿no es cierto? Él debía esperar. Debía observarse a sí mismo, tomar medidas más profundas todavía. Esto indica que tomar medidas con respecto a nuestro pecado, nuestra Tzaraat, nuestra rebelión que proviene de Hasatán, reviste gran seriedad delante de Elohim. Así que no es una cosa que podamos hacer superficialmente o, sí, ya me arrepentí, perdóname. Una cosa así no funciona. Absolutamente. Tiene que ser un arrepentimiento real, verdadero, y tiene que haber mostrado fruto. Es decir, tiene que haber desaparecido la Tzaraat. Simple y sencillamente, si nuestro pecado es una determinada cosa, la ira, por ejemplo, tenemos que pasar a ser calmos, personas calmas. Si hemos dado el fruto de la paciencia, ¿no es cierto?, y la tolerancia, entonces evidentemente acá sí ha habido un cambio. Si no cambiamos radicalmente, todo no ha pasado de un simulacro de boca. La Tzaraat continúa allí, ¿no es cierto? El sacerdote que la veía físicamente, evidentemente no lo hubiera declarado como puro. Entonces, él debía tomar medidas realmente con respecto al pecado, ¿sí? Que había salido de su interior. Tenía que sacarlo absolutamente todo y darse cuenta de lo que había sido cargar con eso, ¿no es cierto? Esto es comparable, como ya dijimos, con la semana de espera de la consagración de los sacerdotes. En el 7º día deberá afeitarse todo el cabello, de la cabeza, la barba y las cejas. Cuando se afeite todo el cabello, lavará sus ropas y bañará su cuerpo en agua. Entonces quedará limpio. Después de velar y esperar estos otros 7 días, él se afeitaba todo el cuerpo una vez más. Lavaba su ropa y bañaba su carne. Esto significa que el pecador que debe ser purificado tiene que asumir la responsabilidad de tomar medidas respecto a todo lo relacionado con su vida natural y su andar diario. Esta es la manera de purificarnos según lo muestra la revelación divina para ser readmitidos en el mundo espiritual de Yahweh. Por supuesto que son tipos, ¿sí? Donde todos los hijos son sacerdotes puros, limpios y consagrados. Aquí vemos que Elohim desea que nosotros tomemos medidas respecto a nuestro pecado y nuestro yo pecaminoso con la debida seriedad. No quiere decir que nosotros somos los que vamos a resolver mejorarnos en ninguna de esas cosas que tanta gente cree. No se trata de mejorarse, se trata de decir sí, Padre, corta. Simple y sencillamente en ese sentido de obediencia. Si tomamos medidas con respecto a nosotros mismos de una manera definida, si aceptamos lo que Él nos manda hacer, si no andamos argumentando, poniendo peros, esquivándonos, saliendo corriendo y todas las demás cosas, evidentemente el Padre podrá trabajar en nosotros, ¿sí? Y de esa manera seremos limpios. Ya hemos hablado antes acerca de los pasos necesarios en la Torá para ir de impuro a Kadosh, ¿se acuerdan? Primero uno tenía que ir de impuro a puro y después uno era elegible para ir de puro a santo, a Kadosh, ¿sí? Entonces, estrictamente hablando, ninguna persona impura podía siquiera participar de ninguna de las actividades Kadoshim, o sea, un impuro ni a palos entraba, ¿no es cierto? No podía entrar en la presencia de Yahweh. Antes tenían que pasar por la purificación, la primera semana de espera, y entonces podían entrar a ofrecer los sacrificios que volverían a colocarlos en una posición Kadosh. Vean bien, él era curado de la lepra y el sacerdote lo declaraba limpio.
en ese momento, pero aún así él tenía que afeitarse todo, pasar unas semanas todavía allá afuera, a pesar de que había hecho el ritual, ¿no es cierto?, con las 2 aves. Perfecto, pero todavía estaba afuera. Luego podía llegar a entrar en el campamento y todavía tenía que esperar una semana más, o sea, estaba dentro del campamento, un pasito más. Vemos los pasitos que Abba da. Entonces, él no hace estas cosas en pasitos, mostrándonos los pasos para que nosotros digamos, ¡ay, yo ya estoy volando! Evidentemente tenemos que tener un poco más de criterio y más de respeto por lo que su palabra dice, porque no estuvo escribiendo las escrituras para que nosotros las tiremos a la basura sin siquiera mirarlas y darles un reconocimiento por lo que todo el trabajo que él ha estado haciendo. Él no hace nada en vano. No hace nada para ser tirado a la basura. De manera que tenemos que estar prestando atención a lo que él nos está diciendo. Entonces, como... perdón, porque me perdí. Ahora déjenme ver. Entonces, tenía que pasar por esta semana de purificación. Ahora había que volver a colocarlo en la posición Kadosh, ¿sí? Porque solo las personas puras podían ofrecer sacrificio de sangre. Ya había pasado de impuro a puro. Ahora ya estaba capacitado para poder ofrecer los sacrificios de sangre, pero primero tenía que ofrecer todo para poder presentarse nuevamente y ser aceptado dentro de la congregación, ¿sí? Entonces, en primer lugar era necesaria el agua viva, el medio primario necesario para hacer al impuro puro, ¿sí? Por otro lado era también necesaria la sangre, ¿sí? La que hacía al puro santo, y eso lo vamos a ver a través de los sacrificios. Hemos visto hasta ahora el agua. Ahora vamos a pasar a la sangre, pero solamente, porque solo ahora realmente aparecen los verdaderos sacrificios de sangre. El de las aves, como decimos, no es considerado un ritual de sangre, a pesar de que haya un poco de sangre en el medio, solamente una tipología general. Ahora, veamos una vez más este asunto del pensamiento analógico, ¿se acuerdan? Y encontremos de esta manera, a través de este tipo de pensamiento, los patrones que pueden ayudarnos a dar respuesta al por qué ciertas cosas son como son cuando estamos estudiando las escrituras. Como el patrón de la Torah es que la purificación de agua convierte a la persona impura en pura y la sangre del sacrificio convierte a la persona pura en santa, y como se dice que Yahshua HaMashiach cumplió todos los requisitos del sistema de sacrificio, dando paso a un nuevo sistema sacerdotal, un nuevo pacto, un nuevo nivel, sí, aún no completo, recuerden, porque solo estamos en garantía y bajo condición de caminar en la santificación con temor y temblor, en el cual estamos ahora todos nosotros siendo purificados y muchos estamos gloriosamente siendo trabajados en efecto con toda la carga por la mano del Padre, pero este trabajo en realidad está siendo realizado desde hace más de 2000 años, ¿no es cierto?, corporativamente hablando, y esta es la finalidad para entrar en su reposo, el milenio, que es la era de Sukkot. Hace un par de semanas atrás les dije que, así como en tiempos del Tanaj, las personas impuras de hoy en día, primero tienen que llegar a ser puras antes de que puedan llegar a ser hechas santas. Esto es algo que nadie entiende, nadie ve, nadie predica y nadie quiere saber siquiera, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere saltar a ser pajaritos volando. Que aún, entonces, cuando el proceso es instantáneo e invisible a nosotros en el plano espiritual, no sucede lo mismo aquí en nuestro plano físico y terreno, en el cual, por así decir, las cosas instantáneas, celestiales, el Padre lo había completado, aquí transcurren como en cámara lenta, por así decir. De manera que, aunque los ojos del Padre, en el plano celestial, la obra de Yahshua, ya fue consumada en sus 2 primeras partes, es bueno que la gente recuerde que aún debe venir por segunda vez y tienen que suceder una serie de cosas, entre las cuales no consta ningún arrebatamiento pretribulacional, sobre todo para gente que hace poco por Yahweh y el reino en sus vidas prácticas. Yo mejor me pondría a trabajar en llenar rápidamente mis lámparas, pero sí se menciona una y otra vez el tema de santificarnos permanentemente. No sé por qué el cristianismo lo pateó debajo de la alfombra este asunto, diciendo estamos todos listos y solo esperamos al avión. Porque en todas las cartas, en todas las epístolas que podemos leer, en todas partes, el propio Yahshua
hablan de que estemos limpiándonos constantemente. Y este es el camino de santificación que iniciamos, así que entramos de nuevo en contacto con el Padre. Y esto se encuentra a lo largo de todo el Berij Hadashah, así que no pueden venir con excusas de leyes abolidas, porque siguen estando en vigencia absolutamente. Entonces, el proceso es que cuando nosotros aceptamos a Yahshua como nuestro Salvador, nos movemos de un estado impuro ante los ojos de Elohim, como estábamos siendo pecadores, a uno puro. ¿Sí? Porque nos colocamos bajo su cobertura. Lo único que el Padre ve es la sangre de Yahshua, como con los israelitas en Egipto y como Noah y su familia en el arca, ¿no es cierto? Entonces hemos pasado de impuros a puros, pero todavía no somos santos. Todavía no estamos en la presencia plena del Padre, que yo sepa. Todavía no podemos entrar plenamente en su presencia. ¿Qué necesitamos? A nuestro Cohen Gadol, que está siendo nuestro intercesor y mediador, ¿sí? Y también lo necesitamos para que Él sea todas nuestras ofrendas, por los pecados, por las transgresiones, como holocausto, como ofrenda de harina, ¿no es cierto? Este es nuestro camino de santificación, que durará hasta que seamos muertos y glorificados. Y recuerden, mis queridos amigos, que nadie puede resucitar sin morir, que esto es a lo que se refería Shaul con su ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es únicamente válido para los que estén vivos en su venida, ¿sí? Solamente para eso va a servir. Este es nuestro camino de puros a santos y solamente va a servir para ellos en cuanto que va a ser instantánea esa transformación, no van a tener que pasar tiempo entre un hecho y el otro, solamente en ese sentido. Entonces el principio espiritual que nosotros hemos aprendido en Vayikra aún es válido y lo seguirá siendo hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y todas estas cosas, recuerden, tenemos la promesa del Padre que serán grabadas en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, leamos una vez más el conocido texto que nos hace mención de estas cosas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. El que vio esto da testimonio y su testimonio es confiable. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Dice Yahanan en el capítulo 19. ¿Sangre y agua salió de él? Sí. Y fue tan sorprendente que Yahanan recalca que él fue un testigo y que lo que está diciendo es cierto, aun cuando aparentemente no tiene sentido. ¿Cuál es el significado del agua que brotó del cuerpo de Yahshua? El agua que brotó de él, de la herida con la espada, sorprendió a las personas. Esto no era algo que hubiera sucedido, que hubiera sido común en este tipo de muerte, ¿no es cierto? Para nada natural en este proceso. El agua tenía gran significado porque Yahshua declaró que él era la fuente de agua viva. Exactamente. El tipo de agua que la Torah requiere en la purificación para los rituales de limpieza. Este asunto sobre Yahshua, el agua y la purificación fue profetizado y explicado por Zeharia también. En ese día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación y la limpieza. Unos cuantos pasukim más tarde nos habla de Mashiach siendo herido. Este pasaje está hablando de Yahshua, quien debía todavía venir para la época de Zeharia, ¿no es cierto? Ahora, una fuente, por definición, produce agua viva desde que esté siempre corriendo, y las fuentes en esa época estaban siempre corriendo las aguas porque si no se estancaban en 2 minutos, ¿no es cierto? En 2 días ya estaba el agua que no servía para nada. Siempre eran fuentes de aguas vivas. Una fuente es la fuente de agua en movimiento, contrario a un cántaro o a una piscina cerrada inclusive. Por ejemplo, el agua de una fuente usada para la impureza sencillamente se está refiriendo al procedimiento estándar de purificación. Aún más, donde nuestras Biblias dice en ese pasuk para purificación y limpieza, justamente ahí el hebreo original dice para el hatat y para el nidá.
¿Sí? Ahora que ya hemos estudiado bastante de Vallicra, sabemos que el hatat es lo que normalmente se traduce como ofrenda por el pecado, ¿no es cierto? El corbán hatat. Pero nosotros vimos que no se trata simplemente de algo por el pecado, vayan y vuelvan a repasar el estudio, porque se trata de una purificación. Ya lo estudiamos en su momento. Nidá es la palabra hebrea para el estado espiritual de impureza generalmente asociado con la mujer en su periodo después del nacimiento del bebé. Sí, aunque también se refiere a un estado general de impureza ritual. Por lo que este pasaje está diciendo que Yahshua es la fuente de agua viva para la ofrenda de purificación y para aquellos que están en estado de impureza. El mismo sería al mismo tiempo la ave que sería sumergida en esas aguas vivas. Si nosotros solo nos molestáramos en leer a Moshe, según Yahshua dijo que lo hiciéramos, y tomáramos el Tanaj seriamente, entonces sabríamos que él tenía que proveer sangre y agua para que la humanidad fuera primero purificada y segundo santificada. Despreciar todas estas cosas como abolidas es despreciar la obra de Mashiach, es patear toda su obra y decir que no vale nada. Agua para llevar al impuro al estado puro y luego sangre como sacrificio de expiación para hacer de la persona que ahora es pura una persona kadosh santa. Esto es sencillamente la demostración de que los patrones, los modelos ordenados en Elohim en Vallicra eran proféticos, eran tipos, y claro que de las profecías concernientes a él y a su ministerio en la tierra, que vamos a revisar a fondo más adelante, estas cosas también eran tipos. En el Pasuk 7, al rociar al Metzorá 7 veces con la mezcla del agua y de la sangre del pájaro, este Metzorá es declarado puro, entonces después el segundo pájaro era soltado, recordamos. Aun cuando nosotros todavía no hemos estudiado el ritual del chivo expiatorio, que sí vimos en otros estudios, pero que vamos a estudiar a fondo en unos capítulos más adelante, ¿sí? Esta idea de tomar un par de animales, matar uno y soltar a otro, es la misma para el ritual del chivo expiatorio, ¿sí? Al igual que lo es para el proceso de purificación del Metzorá. No hay forma de matar a un animal y resucitarlo para demostrar este efecto único que solo el Adón podía realizar, de manera que había que utilizarse 2 animales. El concepto es que el animal vivo, en este caso el pájaro, carga con la iniquidad de la persona, es enviado, ¿no es cierto? Y es muerto, ¿no es cierto? No, perdón, en este caso es el chivo. Y es enviado lejos de esa persona. En el caso del pecado, esto es muerto. Entonces, en estos 2 casos, ¿sí? Hay una parte que elimina el pecado y la otra parte viene para la purificación y redención. Los chivos son para expiación. Acá solo vamos a usar el ave, ¿no es cierto? No estoy diciendo, nuevamente lo repito, que las aves sean para expiación, porque la expiación la vamos a tener en breve en el próximo post. Este ritual es solo para purificación. Entonces, en el primer paso, el Metzorá es curado de su tzaraat, ¿no es cierto? Y es declarado limpio, pero eso no modifica aún su posición delante de Yahweh, ¿sí? Aún no puede entrar en el campamento, o sea, la congregación, que es el cuerpo. Entendamos la importancia de ser restablecidos, de ser reinjertados en el cuerpo. Entendamos la importancia de lo que Shaul estaba pensando cuando dijo, en su momento, todo Israel será reinjertado, porque él es poderoso para reinjertarlos dentro de la propia planta en la cual ellos fueron nacidos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender estas cosas, que no existe teología del reemplazo ni nada. El Adón dijo que las 2 casas se unificarían, las 2 casas son juntamente las que siguen viviendo peleadas y no quieren saber nada una de la otra como durante toda la historia. Entonces, acá tenemos todos estos pasos justamente que hemos estudiado, vemos que son símbolos del camino del creyente. Cuando recibimos a Yahshua, somos hechos puros.
pasamos de un estado impuro a un estado puro, pero la humanidad aún debe cumplir sus 7 días y a cada uno le toca su propia parte personal, entendámoslo, su tiempo determinado física, cronológicamente, individualmente, ¿sí? Antes de ser completamente santificados y de entrar, ¿sí? Realmente en el octavo día, el que llamamos eternidad, ahora sí habiendo sido glorificados en plenitud.